Muy buenos días, queridos hermanos y queridos amigos que nos seguís desde el Facebook. Os damos la bienvenida a esta reunión de domingo y queremos orar al Señor para que el Señor pueda bendecirlos a cada uno de vosotros, así como nos bendice a nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre, queremos darte muchas gracias porque nos permites reunirnos en tu nombre. Gracias porque tú prometiste que donde estuviéramos 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarías tú. Así que te pido, Señor, que en toda casa y en todo lugar donde haya alguien que nos esté siguiendo pueda sentir tu presencia, que tu Espíritu los alcance y los bendiga. Yo te pido que tú hagas el milagro de que puedan conocerte, Señor. Abre los ojos del entendimiento para que tu palabra pueda ser entendida en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Donde nadie me puede señalar.
vida, en nuestro corazón, Señor. Gracias que en ti hay esperanza, que en ti hay poder, que en ti hay descanso, Señor, que en ti hay consuelo, Dios mío. Tú eres el Dios de nuestro corazón, porque en ti encontramos todo lo que necesitan nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque ninguna riqueza de este mundo, ningún bien material puede llenar el corazón como tú llenas nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, te alabamos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos en esta mañana, Señor. Te pido que bendiga a aquellas personas que puedan estar escuchando, Señor, que puedan estar viendo, Señor, esta reunión, Señor. Bendice a toda tu iglesia, en toda la faz de la tierra, Señor. Bendice a aquellos que están en los hospitales, Dios mío, que están enfermos del COVID, Señor. Te pedimos misericordia para ellos, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Señor de toda creación, Dios de mi corazón, cantemos a Jesús, cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, rey sobre toda nación, digno de Rey de mi corazón, digno de Rey de mi corazón, eres el Rey de mi corazón. Cantemos a Jesús, Señor de toda creación, Dios de mi corazón. Cantemos a Jesús, victorioso más que vencedor, Rey sobre toda nación. Digno de los, tú eres digno, Señor, digno de los, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, digno de los, digno de los, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, eres el Rey de mi corazón. Aleluya. Digno de los, Solo tú eres digno de toda la alabanza. Tú eres Rey por siempre. Tú eres el único digno, Señor. Aleluya. Rey de mi corazón, digno de los, digno de los, Rey de mi corazón, Rey de mi corazón, eres el Rey de mi corazón, eres el Rey de mi corazón. Señor, tú eres digno de suprema alabanza, de adoración, de exaltación. Tú eres el Rey de nuestro corazón, tú eres el Rey de nuestra vida, Señor. Te cantamos a ti en esta mañana, Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Tú eres victorioso, tú eres el vencedor. Tú eres Rey sobre toda nación, sobre toda tribu, sobre toda raza, Señor. Tú eres Dios, tú eres el Todopoderoso, aleluya. Te alabamos y nos gozamos en ti, Señor, en esta mañana. Mire por las calles de Jerusalén, oprobio también, las manos de
aquellos que saben que es como un arma, es como un amor que al enemigo empuja a caer. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos. En buena batalla daremos batalla, mano con mano, con toda la fuerza, siendo muralla. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos. En buena batalla daremos batalla, mano con mano, con toda la fuerza, siendo muralla. Es nuestro tiempo, una generación capaces de unirse por el reino de Dios. Cuando el enemigo se quiera burlar y nos merodee cual fiero león, quitemos bandera con esta canción. Resistiremos, nos levantaremos, no claudicaremos, como Nehemías edificaremos. En buena batalla daremos batalla, mano con mano, toda la fuerza, siendo muralla. Tú eres vencedor, 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 tú eres vencedor. Levanta tus ojos y mira hacia España, la tierra que pisas, de sombras se pinta, precisa de atañar. Si no despertamos, escucha el llamado. Si nos quedamos de brazos cruzados, llegará el trabajo. Resistiremos, nos levantaremos, claudicaremos, como Nehemías edificaremos. En buena batalla daremos batalla, mano con mano, con toda la fuerza, haciendo muralla. Tú eres vencedor, 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 tú eres vencedor. Sí, Señor, tú eres vencedor. Bendito eres, Señor. Señor, yo quiero pedirte que tú tomes control de mis pensamientos y que tú hagas un milagro en esta mañana. Yo te pido que tú hagas el milagro de hablar a cada uno de los que están conectados en este momento con nosotros, Señor, y aún tú puedas hablar a aquellos que vayan a escuchar el mensaje en diferido, Señor.
Padre, yo te pido que tú des vida a mis palabras y que cada uno de los que lo escuchen puedan oírte a ti y tú puedas traer convicción de pecado y arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Hoy vamos a meditar básicamente sobre 3 versículos que escribió el apóstol Pablo a los cristianos que vivían en la ciudad de Roma en los primeros años del cristianismo. Porque estos versículos contienen la esencia del Evangelio que es capaz de transformar tu vida y de transformar mi vida. Es capaz de transformar a todo aquel que acepte el mensaje del Evangelio. El primer versículo se encuentra en el capítulo 1 y versículo 16. Así que vamos a leer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1 y versículo 16, donde Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. El Evangelio es poder de Dios, no es una religión. El Evangelio es auténtico poder de Dios. De hecho, la palabra original que el apóstol Pablo utilizó al escribir esta carta es la palabra dunamis, de la que también procede nuestra palabra dinamita, porque el Evangelio, cuando es entendido y aceptado en el corazón, dinamita todo lo que Satanás ha construido en nuestras vidas como consecuencia de nuestros pecados y que nos separa de Dios. Dios, desde los albores de la historia, ha querido relacionarse con cada uno de nosotros, pero el pecado ha hecho la separación. Nuestra esclavitud del pecado nos impide relacionarnos con Dios de una manera real, personal e íntima. Por eso los seres humanos se han inventado toda serie de religiones para tratar de acercarse a Dios. Pero el problema es que el pecado ha levantado muros de separación que nos separan de Dios. Porque el objetivo de Satanás siempre ha sido y sigue siendo que no podamos relacionarnos con Dios. Así que él ha inventado todo tipo de religiones que enmascaran la realidad de que el ser humano no puede acercarse a Dios por causa de que somos esclavos del pecado. Por eso Dios ha puesto en nuestras manos estos cartuchos de dinamita que son el Evangelio, para que podamos destruir todo muro, toda muralla que el pecado ha construido en nuestras vidas para separarnos de Dios. Es posible que me estés escuchando sorprendido o sorprendida, pensando que tú no eres un pecador o pecadora, porque no haces mal a nadie, porque vas a misa o a tus ritos religiosos. Seguramente des limosna, hagas buenas obras y no hagas mal a nadie. En definitiva, eres lo que la sociedad considera una buena persona. Pero tengo que decirte que la Biblia enseña todo lo contrario. Vamos a leer el segundo versículo en el que quiero que meditemos acerca de lo que el apóstol Pablo le escribió a los cristianos de la ciudad de Roma. Así que vamos a leer en la carta a los Romanos capítulo 3 y versículo 23, donde el apóstol Pablo les dice y nos dice a cada uno de nosotros: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos, absolutamente todos hemos pecado. Y en todos estamos incluidos tú y yo. ¿Estás sorprendido? No te preocupes. No eres el primero que se sorprende cuando entiende
lo que Dios piensa de nosotros, lo que Dios dice de nosotros. Eso mismo les ocurrió a unos judíos que, estando hablando con Jesús, escucharon por primera vez en su vida que Jesús les decía a la cara que eran esclavos del pecado. Ellos eran descendientes de Abraham y por tanto miembros del pueblo escogido por Dios. Pero no solo eso, muchos de ellos se creían fieles cumplidores de la ley de Dios. Así que ellos creían, como tú puedes estar creyendo en este día, que no eran pecadores y mucho menos esclavos del pecado. Pero Jesús, que siempre iba al grano, que siempre iba a la necesidad del corazón, los sacó del error que los separaba de Dios, como hoy Dios quiere sacarte a ti del error que te separa de Dios. Por más que vayamos a misas o a rituales religiosos, sean del tipo que sean, por más que recemos, por más que nos confesemos, somos esclavos del pecado, porque nada de esto puede romper las cadenas que nos atan al pecado y que nos esclavizan al pecado y nos separan de Dios. Pablo, en este versículo que acabamos de leer, es muy claro. Todos, absolutamente todos, hemos pecado, por lo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Por muy buenas personas que a ojos de la sociedad seamos, somos pecadores que estamos separados de Dios al estar destituidos de la gloria de Dios. El estar destituidos de la gloria de Dios implica la separación actual, presente de Dios, pero lo que es más grave, implica también nuestra separación eterna de Dios. Por eso necesitamos imperiosamente conocer, entender y aceptar el mensaje del Evangelio, porque como hemos leído al principio, el Evangelio es dinamita de Dios. Es la dinamita que Dios ha puesto al alcance de nuestras manos para hacer volar los muros de pecado que nos separan de Dios. Si todavía no entiendes por qué la Biblia dice que eres un pecador o pecadora, siendo como eres una buena persona a ojos de la sociedad, voy a tratar de explicártelo. Podemos ser muy buenas personas siendo esclavas del pecado, porque el pecado no se origina en nuestras acciones. El pecado no se origina en lo que hacemos o dejamos de hacer. El pecado se origina en nuestro corazón. No es necesario que hayamos llegado a ejecutar el pecado para que el pecado sea pecado. En cuanto el pecado ha nacido en nuestro pensamiento o en nuestro corazón, aunque nunca lleguemos a ejecutarlo, ya hemos cometido pecado, porque el pecado ya ha nacido en nuestro interior. Como un bebé se desarrolla en el vientre de su madre, y aunque no lo veamos, ya existe, ya es una realidad. De la misma manera, cuando el pecado es engendrado en nuestro corazón o en nuestros pensamientos, ya es muy real y ya ha levantado un muro para separarnos de Dios. Voy a ponerte un ejemplo que usó Jesús para que los judíos entendieran que a pesar de ser buenas personas, que aparentemente eran cumplidoras de la ley de Dios, realmente eran pecadores que estaban destituidos de la gloria de Dios, o lo que es lo mismo, estaban separados de Dios en el presente y por toda la eternidad, a no ser que se arrepintieran de sus pecados.
Uno de los ejemplos que usó Jesús fue el adulterio. La ley de Dios establece que el adulterio es pecado y como consecuencia los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Los adúlteros serán condenados. Ante esta sentencia, los judíos y muchas personas hoy en día, como quizás tú, se consideran buenas personas y se justifican delante de sus propias conciencias, pensando y diciendo que ellos no se han acostado nunca, que nunca han mantenido relaciones sexuales con otra persona que no sea su cónyuge. El problema está en que no hace falta mantener físicamente relaciones sexuales con una persona que no sea nuestro cónyuge para haber cometido el pecado de adulterio. Basta con que lo hayamos pensado o simplemente con que lo hayamos deseado en nuestro corazón para que hayamos cometido pecado delante de Dios y por consiguiente estemos separados de Dios y condenados por toda la eternidad en el infierno. Surge otra pregunta que es importante que entendamos para darnos cuenta de que realmente estamos condenados por nuestros pecados. La pregunta es, ¿cuántas veces es necesario cometer un pecado para ser considerado un pecador? Para responder a esta pregunta voy a plantearte otra pregunta. ¿Cuántas manchas tiene que tener una camisa que estaba limpia para considerar que está manchada? La respuesta es muy sencilla. Con una sola mancha que tenga la camisa es suficiente para que la consideremos manchada. De la misma manera, con una sola vez en la vida que cometamos un pecado, somos considerados como pecadores. Es decir, no hace falta que cometamos muchas veces adulterio para ser considerado un pecador. Basta con que una sola vez en la vida hayamos deseado, aunque nunca lo hayamos llevado a la práctica. Basta con que una sola vez lo hayamos deseado en nuestro corazón o lo hayamos simplemente pensado. Aunque solo haya sido un ligero y un leve pensamiento que pasó por nuestra mente, delante de Dios ya somos pecadores que estamos separados de Dios. Si a pesar del ejemplo que acabo de poner, sigues pensando que no eres un pecador, déjame que te ponga solo un ejemplo más, de un pecado que la sociedad casi ni considera pecado, pero que delante de Dios es pecado y por consiguiente nos separa de Dios. Aunque la sociedad lo tolere, todo lo que Dios dice que es pecado nos separa de Dios. Porque quien nos va a juzgar no es la sociedad, ni seremos juzgados según los estándares de la sociedad. El que nos va a juzgar según sus estándares es Dios. Por lo que nos debe de importar de verdad es lo que dice Dios y cómo nos ve Dios a nosotros y no lo que piense la sociedad de nosotros. Para que nos demos cuenta de la poca importancia que le da la sociedad a este pecado, voy a citar las palabras de un político muy conocido, de un hombre que gran parte de la sociedad en su día lo consideró un gran hombre y que posiblemente en gran parte de la sociedad, especialmente la madrileña, lo consideren un gran hombre. Me estoy refiriendo al profesor Tierno Galván. Este hombre, este profesor Enrique Tierno Galván, en cierta ocasión a preguntas de un periodista, dijo que una promesa electoral incumplida no se podía considerar como una mentira porque todo el mundo sabía que era mentira.
Es decir, este hombre respetado por gran parte de la sociedad, admirado por gran parte de la sociedad, justificaba la mentira y decía que la mentira no se podía considerar como mentira cuando todo el mundo sabía que era mentira. Sin embargo, la ley de Dios dice todo lo contrario. La ley de Dios es muy clara. El apóstol Juan asegura en el libro del Apocalipsis que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos claramente que no hay distinción entre diferentes tipos de mentira. Todos los mentirosos serán condenados al infierno. No importa si han dicho una mentira piadosa o una mentira que todo el mundo sabe que es mentira. Todo aquel que miente en la manera, en la forma y en la circunstancia que sea, está separado de Dios y en consecuencia condenado por toda la eternidad por ser un pecador. En esta cuestión, como en la anterior, no es necesario ser un mentiroso compulsivo para ser considerado como un pecador. Basta con una sola mentira que hayamos dicho en la vida para ser considerado un pecador. Porque de la misma manera que una sola mancha es suficiente para que consideremos que una camisa está manchada, es suficiente una sola mentira para que seamos considerados pecadores. ¿Y quién, siendo mínimamente sincero, no reconocerá que alguna mentira ha dicho a lo largo de su vida? Así que no tenemos excusa. Pablo tenía razón cuando le escribió esta carta a los cristianos de la ciudad de Roma y les dijo: todos, absolutamente todos, hemos pecado, por lo que todos estamos, y quiero resaltar y enfatizar, todos estamos destituidos o separados de la gloria de Dios. O lo que es lo mismo, todos estamos condenados al infierno. Y no es que Dios quiera condenarnos. No es ni siquiera que Dios no quiera tener relación con nosotros. Es que nuestros pecados han levantado muros de separación entre nosotros y Dios. Son nuestros propios pecados los que nos alejan de Dios y nos convierten en culpables delante de la justicia y la santidad de Dios. Por eso Dios nos ha dado el cartucho de dinamita que puede romper, que puede volar y destruir cualquier muro que nuestros pecados hayan levantado entre nosotros y Dios. Y ese cartucho de dinamita no es otro que el Evangelio. Vamos ahora a leer el tercer versículo en el que dije al principio que íbamos a meditar acerca de lo que escribe Pablo a los cristianos de la ciudad de Roma. Este versículo resume y armoniza los dos versículos que leímos anteriormente. Me estoy refiriendo a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 6 y versículo 23, donde el apóstol Pablo dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo, siguiendo el hilo de lo que les había dicho anteriormente a los cristianos de Roma, de que todos habíamos pecado y estábamos destituidos o separados de la gloria de Dios, ahora explica claramente lo que quiere decir estar destituido de la gloria de Dios. Ahora, para que no tengamos la menor duda, Pablo aclara que la paga, es decir, la consecuencia del pecado, es muerte. Por lo que el estar destituidos de la gloria de Dios es lo mismo
que decir que estamos muertos. Aunque estemos respirando, estamos muertos espiritualmente. Y estar muertos espiritualmente quiere decir que estamos condenados, porque nadie que esté espiritualmente muerto podrá entrar en el reino de los cielos. En este momento quiero hacer un alto para que reflexiones. Cuando alguien está muerto, ¿puede hacer algo él mismo para resucitar? Evidentemente no. Cuando uno está muerto, no puede hacer nada para resucitar. Quien está muerto está a expensas de que alguien que esté vivo le haga las maniobras de resucitación, ya sea a través de la respiración artificial, ya sea a través de un masaje cardíaco o que le aplique un desfibrilador. De la misma manera, al estar muertos espiritualmente por causa del pecado, no podemos hacer nada por nosotros mismos para resucitar y salvarnos. Por eso nuestras buenas obras, nuestros rituales, nuestras ceremonias no ayudan en nada para salvarnos. Porque al estar muertos en nuestros pecados, estamos muertos. Y lo que necesitamos entender es que de verdad estamos muertos. Perdonad que os lo repita, pero es necesario que lo entiendas. Los pecados nos han matado espiritualmente. Y en consecuencia no hay nada que nosotros podamos hacer para salvarnos porque estamos muertos. Y necesitamos que alguien que esté vivo, que alguien que no esté muerto, haga algo para resucitarnos. Las buenas obras solo sirven una vez que hemos resucitado para agradecerle al que nos resucitó el haberse tomado las molestias de habernos hecho el masaje cardíaco, de habernos aplicado el desfibrilador o de habernos insuflado aire en nuestros pulmones. Pero nunca, de ninguna manera, las buenas obras pueden servirnos para ayudar a resucitarnos porque estamos muertos y los muertos no pueden hacer nada. Dios que nos ama, a pesar de ver nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y nuestros intentos de salvarnos prescindiendo de Él, ha tomado la iniciativa de hacer todo lo necesario para que podamos resucitar y destruir los muros que nos separan de Él. El poder, la dinamita del Evangelio es poder de Dios para resucitarnos y para destruir las barreras que nos separan de Dios. Y el Evangelio consiste en que el Hijo Eterno de Dios se encarnó en la persona de Jesús para que a través de la vida justa y santa que vivió pudiera llevar en la cruz nuestro castigo y se descargara sobre él todo el peso de la justicia de Dios. Dios descargó la sentencia, aplicó la sentencia con toda la gravedad y toda la exigencia que su justicia demandaba por nuestros pecados. La ejecutó en Cristo, clavándolo en la cruz. De esta manera, por medio de nuestra fe en la muerte de Cristo, Dios puede imputarnos a nosotros la justicia y la santidad de Cristo, porque la justicia de Dios fue satisfecha por medio del cumplimiento y ejecución de la sentencia en la persona de Jesús. Y a la vez, la gracia y la misericordia de Dios pudo salir a flote y relucir y alcanzarnos a nosotros por medio de la fe, otorgándonos la condición de justos y santos que tenía Jesús.
El cartucho de dinamita que Dios ha puesto en nuestras manos a través del mensaje del Evangelio derriba todos los muros que nos separan de Dios, porque elimina la muerte en la que estábamos, dándonos vida juntamente con Cristo y derribando los muros que el pecado ha levantado entre nosotros y Dios, por lo que ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios para poder tener una relación personal con Dios. Este es el motivo por el que siempre decimos que los verdaderos cristianos no practicamos una religión, sino que practicamos una relación con Dios. Jesús no vino a establecer ninguna religión. Jesús vino a restaurar la relación del ser humano con Dios. Jesús vino para que a través de nuestra fe en el sacrificio que Él hizo, pudiéramos restaurar nuestra relación con Dios. Nosotros los cristianos no practicamos una religión, sino que practicamos una relación con Dios. Porque habiendo recibido el mensaje del Evangelio, Dios nos ha dado, como leímos antes, el regalo de la salvación en Cristo Jesús. Es decir, por medio de la fe en el sacrificio de Cristo en nuestro lugar, Dios nos ha dado vida y ha derribado todos los muros que nos separaban de Él. Así que ahora tenemos entrada libre al trono de la gracia de Dios para tener una relación real y personal con Dios. Ahora yo quiero pedirte que hagas un ejercicio de imaginación. Cierra por unos momentos tus ojos y piensa que eres el hijo o la hija del rey más poderoso de la tierra. Pero que además de ser el rey más poderoso de la tierra, es el mejor padre posible. Yo quiero preguntarte, ¿te limitarías a hacer rituales o a repetir frases aprendidas y de memoria? ¿O entrarías a su despacho o a su habitación cada vez que lo necesitaras y le abrirías tu corazón y le hablarías con absoluta normalidad? Yendo un poco más lejos, teniendo el mejor padre del mundo, ¿te limitarías a acercarte a Él solo cuando tuvieras alguna necesidad? ¿O buscarías estar con Él todo el tiempo posible, aunque no necesitaras nada? Yo tuve un buen padre y me acuerdo que no buscaba solo el estar con Él cuando yo necesitaba algo. Estábamos juntos en familia el mayor tiempo posible porque nos amábamos y nos gustaba estar juntos. Así que quiero repetirte la pregunta. Si tuvieras al mejor padre posible, que además es el rey más poderoso de la tierra, ¿te limitarías a acercarte a Él solo cuando tuvieras alguna necesidad? ¿O buscarías estar con Él todo el tiempo posible, aunque no necesitaras nada? Mi respuesta a esta pregunta creo que es la más normal, la más natural y la más coherente. Es que si yo tuviera el mejor padre del mundo y ese padre además fuera el rey más poderoso de la tierra, no me limitaría a dirigirme a Él con frases aprendidas, ni con rituales, ni con ceremoniales. Yo buscaría su presencia solo para disfrutar de su compañía y siempre que tuviera alguna necesidad, le abriría mi corazón con absoluta normalidad. Pues así es nuestra relación con Dios, porque por medio de la fe en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Dios carga el peso de su justicia sobre Cristo y a nosotros nos ofrece
el regalo de la salvación, resucitándonos y dándonos vida abundante con Cristo. Pero Dios no se limita a esto como parte de su regalo. Por medio del poder de su amor, Dios destruye para siempre los muros que el pecado ha levantado y nos separan de Él y nos impiden tener relación con Él. Así que ahora, siempre que lo necesitamos y siempre que queramos tener relación con Dios, podemos entrar con absoluta libertad en el salón del trono, con sencillez y naturalidad, para relacionarnos con Él, como hijos amados, porque Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Este es el secreto del Evangelio. El poder del Evangelio no actúa solamente resucitándonos y dándonos vida, sino que además destruye los muros que el pecado ha levantado en nuestra vida para separarnos de Dios. Así que el regalo de Dios es mucho más que una simple resurrección espiritual. El regalo de Dios incluye la destrucción de todo lo que nos impide acercarnos a Él. Por eso, una vez que hemos aceptado por medio de la fe el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, podemos entrar y tener una relación real y personal con Dios. Pudiendo tener una relación real y personal con Dios, ¿nos vamos a conformar con hacer rituales, rezos o ceremonias? Yo por lo menos no. Yo no me conformo. Yo quiero conocerle cada vez mejor. Yo quiero entrar en el salón del trono de Dios cada vez que yo lo necesite o cada vez que yo quiera. Yo quiero poder hablar a Dios con libertad. Quiero, como cualquier hijo a su padre, poder acercarme a Él con naturalidad sin que hayan muros que nos separen. ¿No quieres tú hacer lo mismo? Si quieres hacer lo mismo y quieres empezar desde este día a poder tener una relación real y personal con Dios, te invito a que repitas la oración que voy a hacer y luego haré una breve oración por ti. Señor Jesús, yo reconozco que hasta ahora no te había conocido. Reconozco que hasta ahora he vivido de espaldas a tu voluntad y te pido perdón. Te pido que perdones todos mis pecados, que ejecutes la sentencia que mis pecados merecían en Cristo y a mí me imputes la justicia y la santidad de Jesús. Que a partir de ahora, Señor, tú puedas mirarme a través de la sangre que fue derramada en la cruz por mis pecados. Te pido que me limpies de todo pecado. Y te invito a que entres en mi corazón para que a partir de este día podamos tener una relación de padre a hijo o hijo a padre. Oh Dios, ayúdame cada día a tener relación contigo, a dejar que tú me enseñes tus palabras. Enséñame a oír tu voz. Enséñame a dejarme dirigir por tu Santo Espíritu. Gobierna mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Voy a hacer una breve oración por ti. Señor, tú sabes todas las personas que han hecho esta oración en esta mañana. Yo sé que hay gozo en el cielo porque tú has tocado el corazón de los oyentes. Gracias, Señor, por todos aquellos, vivan donde vivan, que han aceptado en este día el regalo de la salvación. Ayúdales y enséñales a usar ese cartucho de dinamita que tú has puesto en nuestras manos para destruir todos los muros que nos separan de ti. Yo te pido que la unción de tu Espíritu descienda ahora en este momento sobre cada oyente y puedan ser tocados por el poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero recordaros, queridos oyentes y videntes de nuestra retransmisión,
que a partir del domingo próximo, día 17 de mayo, como hemos entrado a partir de mañana en la fase 1, reanudaremos los cultos presenciales. Estáis todos invitados, pero tenéis que tener en cuenta que estáis invitados hasta completar 1/3 del aforo del local. Todos los que no podáis caber, podéis seguirnos o intentaremos que podáis seguirnos por Facebook, o si lo deseáis, haremos otro culto en la tarde. Quiero recordar las medidas sanitarias elementales que debéis de seguir todos aquellos que vengáis a congregaros con nosotros. Tenéis que venir con mascarillas, como mínimo la mascarilla quirúrgica y con guantes. Una vez que entréis, podéis quitaros los guantes porque tendremos a vuestra disposición gel hidroalcohólico para que os lavéis las manos. La mascarilla es recomendable que no os la quitéis. Y dentro del local seguiremos manteniendo la distancia social establecida por las autoridades sanitarias de mantener una distancia de 2 metros entre nosotros. Por lo que quiero insistiros que si no podéis asistir de forma presencial, intentaremos a seguir emitiendo, y digo que intentaremos porque allí no tenemos wifi, pero intentaremos seguir emitiendo el culto en directo. Pero estar presente es mucho mejor. Si quieres contactar conmigo, puedes hacerlo en el teléfono que figura en esta página de Facebook a través de la que estamos emitiendo. O puedes visitar nuestra web, que es iglesiagenesis.jindofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, sin mayúsculas, sin separaciones, sin puntos, sin acentos. Jindofree, deletreado JIMDOFREE.com. Que Dios os bendiga grandemente y hasta el domingo que viene, ya sea de forma presencial o a través de internet. Un abrazo muy fuerte.